La voz de Williams cortó el ruido de los platos como un cuchillo. Linda, tráeme un té ahora. Mi mano se detuvo en el agua jabonosa. Espera, estoy lavando los platos, respondí, sorprendida por su tono incrédulo. Deja eso y tráeme el té rápido. ¿No puedes seguir instrucciones simples? Antes de que pudiera responder, interrumpió. ¿Qué esposa tan inútil eres? Justo entonces, mi suegra, Madison, intervino desde la sala, con los ojos brillando de manera traviesa mientras disfrutaba de un pedazo de pastel. Hazme un café dulce, por favor, suspiré, observando la enorme pila de platos. Son tantos. Déjalos para después, solo haz lo que decimos, esposa inútil, replicó William, sus palabras picando como látigos. Me sentía atrapada en una vida que parecía más una prisión que un hogar. A los 29 años, casada a los 25, había anhelado amor y compañía, pero en cambio, estaba atrapada por William y su madre dominante. Nuestro hijo de 3 años era mi única fuente de alegría en esta existencia sombría. Vivir en la casa de los padres de William había sentido como una obligación tras la muerte de mi suegro, disfrazada de un acto de compasión hacia Madison. Inicialmente creí que estaba ahí para apoyar su duelo, pero pronto quedó claro que solo era un peón en su interminable juego de control. Por mucho que cocinara, limpiara o trabajara, nunca era suficiente. Mis esfuerzos eran recibidos con desdén. Cada comida que preparaba era ignorada o criticada con dureza. Este salteado es tan soso, se burlaría Madison. Cocínalo bien desde cero. Luchaba por mantener la calma. Estoy ocupada y solo puedo manejar platos sencillos, explicaría, a lo que ella respondería, por eso detesto las respuestas de una nuera. Cocina desde cero. Una vez me atreví a desafiarla, lamentando de inmediato mi osadía cuando ella respondió, ¿por qué haría yo las tareas del hogar si tú estás aquí? Su crueldad solo se profundizó con el tiempo. A lo largo de los años, me desvanecí en el fondo, mi presencia apenas reconocida. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar. Después de 4 largos años, William y yo estábamos cerca de los 30, nuestro hijo creciendo, pero la atmósfera opresiva permanecía sin cambios. Madison, ahora de 57 años, parecía disfrutar de mi sufrimiento. Una fría tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, la dolorosa realidad pesaba sobre mí. Me sentía insignificante, invisible, salvo por el fugaz reconocimiento de mi hijo. La idea de perder incluso ese pequeño destello de reconocimiento era insoportable. Al llegar a casa, me lancé a cocinar, tratando de ahuyentar mi tristeza. Preparé mapo tofu, pollo frito y un salteado con pimientos y cerdo, con la esperanza de restaurar algo de normalidad a la cena. Entonces, de la nada, William rompió el silencio. «Tráeme la mayonesa», gritó, interrumpiendo bruscamente su largo silencio. Sus primeras palabras hacia mi enajez no fueron un gracias o una conversación. Eran una orden. Era demasiado, la gota que colmó el vaso. La noche se volvió caótica cuando Madison, durante la cena, exigió, «Limpia el baño ahora mismo». Me quedé atónita. «Sí, ahora mismo», insistió Madison, su voz goteando veneno. La frustración burbujeó dentro de mí. «No digas cosas así mientras estamos comiendo. Es asqueroso», protesté. Ella respondió, comparando mi corazón con sus duras palabras, y la discusión escaló rápidamente. William tomó partido con su madre, exigiéndome una disculpa, pero esta vez, mantuve mi posición. El conflicto alcanzó un punto de quiebre y tomé una decisión firme: escaparía de este entorno tóxico tanto por el bien de mi hijo como por el mío. Me retiré a mi habitación, impulsada por un nuevo sentido de propósito. Descargué los documentos de divorcio, los llené y se los presenté a William. Él estaba atónito, pero yo sentía solo determinación. «Voy a presentar esto», declaré firmemente, encontrando su mirada sorprendida con decisión. Fue un momento de claridad. Finalmente estaba saliendo de las sombras. En los días siguientes a mi declaración, enfrenté miradas hostiles y palabras duras. Sin embargo, en medio de la agitación, descubrí una peculiar sensación de libertad. Una noche, mientras servía la cena, Madison despreció mi cocina. «¿Llamas a esto comida? Incluso un niño cocina mejor». Tragaba mi frustración y me concentraba en la sonrisa de mi hijo. «Come, cariño. Hice tu favorito esta noche», dije suavemente. William se unió con sarcasmo. «Oh, ahora de repente eres la madre perfecta». Qué broma». Sus palabras dolieron, pero sentí un impulso de fuerza. Ya no era la sombra invisible. Estaba recuperando mi vida y mi voz, manteniéndome compuesta. Me concentré en hacer la cena agradable para nuestro hijo, incluso mientras Madison seguía menospreciándome. «No actúes como si fueras mejor que nosotros. Eres solo una molestia en esta casa», se burló.
el aire denso con tensión, animado por la burla de su madre. William me lanzó más ataques. Entonces, Linda, ¿alguna vez has pensado en cómo manejarás después del divorcio? Apenas puedes llevar una casa, y mucho menos tu propia vida. Mantuve su mirada con confianza inquebrantable. He sido la columna vertebral de esta familia durante años. No me preocupa cuidar de mí misma y de nuestro hijo. Su sonrisa vaciló. Una chispa de duda cruzó su rostro. Madison intervino rápidamente. No seas ridícula. Dependes de nosotros más de lo que nosotros dependemos de ti. La conversación se tornó sobre finanzas, un tema que generalmente evitaban. Sabes, sin mi sueldo, este hogar tendría problemas, señalé, mi voz más firme de lo que me sentía. La respuesta de Madison fue despectiva. Nos las arreglaremos. No necesitamos tu caridad. Pero el silencio de William hablaba volúmenes. Sabía la verdad, sin mis ingresos, enfrentarían dificultades significativas. En los días siguientes, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Madison oscilaba entre convencerme de quedarme y lanzar insultos cada vez que resistía. William, una vez asertivo, parecía desorientado, su confianza menguando a medida que la realidad de su dependencia financiera de mí se volvía demasiado clara. Una tarde, escuché una conversación entre ellos que me heló la sangre. Dejarla no es una opción, susurró William furiosamente. Dependemos de su dinero. La respuesta de Madison fue fríamente estratégica. No te preocupes, tengo un plan. Haremos su vida tan miserable que ni siquiera pensará en irse. La realización de sus verdaderas intenciones me golpeó como un puñetazo en el estómago. Poco les importaba yo o nuestro hijo. Todo se trataba de control y palancas financieras. Esa noche, mientras yacía en la cama, un plan comenzó a formarse en mi mente. Su desprecio por mi bienestar encendió una feroz determinación dentro de mí para recuperar mi vida y asegurar un mejor futuro para mi hijo. Si se estaban preparando para una batalla, estaban a punto de tener una, pero no se pelearía solo con palabras. Planeaba golpear donde más les doliera, su orgullo y sus finanzas. A la mañana siguiente, puse en marcha mi estrategia y contacté a una abogada aguda y astuta. Quiero divorciarme y asegurarme de que no reciban más de lo que merecen, le dije. Ella asintió con decisión. Nos aseguraremos de destacar que has sido la principal proveedora. Eso jugará a nuestro favor. Con cada día que pasaba, mi determinación se hacía más fuerte. Comencé a documentar todo, los insultos, las manipulaciones financieras e incluso los agravios más pequeños. Era el momento de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Mientras recopilaba las pruebas, sentí un empoderamiento que no había experimentado en años. Finalmente estaba recuperando el control de mi vida, que había estado a la sombra de la falta de respeto. Un nuevo capítulo comenzaba. A medida que avanzaban los trámites del divorcio, el ambiente en casa se volvía cada vez más tenso, pero mi miedo desaparecía poco a poco, reemplazado por una firme determinación. Una noche, Madison intentó una táctica diferente. Linda, querida, ¿por qué no dejamos atrás todo este malestar? Sabes que somos familia, dijo, con una falsa sinceridad en su voz. La miré directamente, sin titubear. La familia no se trata de la manera en que ustedes me han tratado. William, que había estado en silencio, soltó una carcajada. ¿Ahora eres la víctima? No eres tan inocente como pretendes. La ira creció en mi interior, pero mantuve la compostura. No estoy fingiendo nada, William. Simplemente no estoy dispuesta a seguir siendo su saco de boxeo. Como siempre, la discusión giró en torno a las finanzas. ¿Crees que puedes simplemente llevarte a nuestro hijo y marcharte? ¿Cómo lo vas a mantener? Desafió William. Sonreí con confianza. He estado manteniendo a esta familia durante años. Me las arreglaré. El desprecio de Madison torció su rostro. No eres nada sin nosotros. Volverás arrastrándote. Sus palabras ya no me afectaban. Yo conocía mi valor y la verdad. Al día siguiente, me reuní nuevamente con mi abogada, quien delineó nuestra estrategia. Enfatizaremos su dependencia financiera de ti. Eso será clave en la disputa por la custodia y la división de bienes. Asentí, sintiéndome validada. La ley estaba de mi lado, y estaba preparada para defenderme. En casa, la tensión escalaba a nuevas alturas. Los intentos de Madison por socavarme se volvían más desesperados. ¿Crees que eres lista?, escupió una noche, pero solo estás abandonando a tu familia. La enfrenté sin vacilar. No, finalmente estoy defendiéndome. William intervino, con la voz llena de furia. Te arrepentirás, no puedes sobrevivir sin mí. Pero con cada amenaza y burla, mi determinación solo se fortalecía. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando a mi manera. Sus amenazas ya no me afectaban. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia,
Me preparaba meticulosamente para la batalla legal, reuniendo registros financieros, documentando sus palabras hirientes y recopilando pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras organizaba estos documentos, mi hijo se acercó, con preocupación en su rostro. «Mamá, ¿estaremos bien?», preguntó, con la voz temblorosa. Lo abracé con fuerza, sintiendo un torrente de protección. «Sí, cariño, estaremos bien. Nos iremos de aquí y empezaremos una nueva vida feliz, solo tú y yo». Sus brazos se apretaron a mi alrededor, y en ese momento, me sentí más segura que nunca de que estaba tomando la decisión correcta. Esta lucha era por su futuro, no solo por el mío. Cuando el día de la audiencia llegó, sentada frente a William y Madison en la sala del tribunal, sentí una mezcla de emociones. Este era un momento de cambio crucial. Los procedimientos comenzaron de manera formal. El abogado de William lo retrató como un esposo y padre devoto, un contraste absoluto con la realidad que yo conocía. Madison se hizo pasar por una suegra afligida, maltratada por una nuera desagradecida. Su actuación era transparente, sus mentiras evidentes. Cuando fue mi turno, hablé con claridad y calma. He sido el único sostén económico de esta familia durante años. La falta de empleo de mi esposo y las manipulaciones de su madre han causado una tensión continua. William interrumpió, fingiendo estar herido. «Linda, ¿cómo puedes decir esas cosas?», exclamó. Lo miré fijamente, sin titubear. «El apoyo no solo se demuestra con palabras, William, se muestra con acciones, y tus acciones han sido egoístas y crueles», afirmé. El juez escuchaba atentamente mientras presentaba mi caso, registros financieros, grabaciones de audio de sus abusos verbales y testimonios de vecinos que habían presenciado su comportamiento. La verdad era innegable. Con cada pieza de evidencia, la pretensión de William se desmoronaba, y la fachada compuesta de Madison se rompía, revelando su verdadera naturaleza. La sala del tribunal se llenó de tensión y silencio. Luego vino el momento decisivo. Mi abogada presentó pruebas incriminatorias de la infidelidad de William y del romance de Madison con un vecino, Jonathan. La sala se llenó de murmullos mientras fotografías y documentos exponían sus engaños para que todos los vieran. La expresión de William cambió a una de sorpresa, mientras que el rostro de Madison se torció de rabia, con las manos temblorosas. «Violaste nuestra privacidad», gritó, su voz atravesando el caos, pero las pruebas hablaban más fuerte que sus protestas, marcando un punto de inflexión que selló su destino. La miré fijamente, sin dudar, mientras revelaba la verdad que ambos habían tratado de ocultar durante demasiado tiempo. La sala del tribunal estalló en caos, pero ya era tarde. Su credibilidad se había destruido, sus engaños quedaron expuestos. Al concluir la audiencia, el fallo del juez fue inequívoco. Me otorgaron la custodia total de nuestro hijo, y los bienes se dividieron de manera justa. William y Madison se quedaron sin nada más que sus reputaciones destrozadas. Al salir del tribunal, sentí un profundo alivio. Los años de manipulación y tormento finalmente quedaron atrás. Me había mantenido firme y había salido victoriosa. El momento más emocionante fue cuando mi hijo corrió a mis brazos fuera del tribunal, con el rostro iluminado de alegría. «Lo logramos, mamá», exclamó con alegría. «Sí, lo hicimos», respondí, abrazándolo con fuerza. Finalmente éramos libres. Este era solo el comienzo para nosotros, un nuevo capítulo lleno de esperanza y la promesa de un futuro más brillante. Las consecuencias de la decisión del tribunal fueron rápidas y tumultuosas. Las noticias sobre la duplicidad de William y Madison se difundieron como pólvora, arruinando irreparablemente su reputación en nuestra comunidad unida. Su fachada cuidadosamente construida de respetabilidad se desmoronó. En los días posteriores al veredicto, mientras me concentraba en reconstruir nuestras vidas, la satisfacción de verlos enfrentar las consecuencias de sus acciones era innegable. Una noche, mientras preparaba la cena, Teresa, la esposa de Jonathan, llegó inesperadamente con los ojos llenos de lágrimas. «Linda, he oído todo. No puedo creer lo que Sylvia Madison hizo», confesó con la voz temblorosa. La recibí y le ofrecí una taza de té. Mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina, compartió su dolor, revelando cómo había confiado en Madison como vecina y amiga. Enterarse de su traición, especialmente con su esposo, fue devastador. Le ofrecí consuelo, reconociendo el daño generalizado que Madison había causado. Al día siguiente, me encontré con William en el pueblo. La arrogancia que solía tener había desaparecido, parecía derrotado, una mera sombra de su antiguo yo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, luchó por mantener mi mirada. «Lo siento por todo», balbuceó, con una mezcla de arrepentimiento y realización en su voz.
No entendí cuánto dependía de tu fortaleza. Su disculpa tardía marcó un cambio significativo. Estaba claro que lo había perdido todo, su orgullo, su hogar, su familia. En su caída, finalmente reconoció la profundidad de sus errores. Madison, sin embargo, enfrentó las consecuencias más graves. Su aventura con Jonathan no solo arruinó su reputación, sino que la enredó en batallas legales. Teresa, profundamente herida por la traición, solicitó el divorcio y demandó a Madison por alienación de afecto. Los rumores y murmuraciones de los vecinos pintaban un cuadro sombrío de una mujer derrumbada por sus propios planes. Se convirtió en una paria, rechazada por aquellos que alguna vez consideró amigos. Una tarde, la vi en el supermercado. Su postura estaba encorvada, sus movimientos eran apresurados mientras navegaba por los pasillos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. El resentimiento y la derrota en su expresión eran palpables. «¿Tú me hiciste esto?», murmuró mientras pasaba rápidamente. La vi alejarse, sintiendo una mezcla compleja de lástima y vindicación. «No, Silvia, tú te hiciste esto a ti misma», susurré para mis adentros. Las tornas habían cambiado, y las consecuencias de sus acciones ahora eran ineludibles. William y Madison vivían con el impacto de sus años de engaño y manipulación. Observando sus dificultades, me di cuenta de que la mejor forma de venganza era vivir bien, libre de su influencia tóxica. Volviendo a centrarme en mi hijo y nuestra nueva vida, entendí que este viaje no se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar mi libertad. Marcaba una ruptura con años de abuso y control. Mirando hacia el futuro, sentí una oleada de optimismo, sabiendo que lo mejor estaba por venir. La verdadera victoria estaba en nuestra paz recién encontrada y en el futuro prometedor que nos esperaba, un futuro donde las sombras del pasado ya no nos perseguirían.